Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial, el cual está relacionado con el video anterior donde explicábamos de manera introductoria cómo construir diferentes tablas de vela. En este video seguiremos explicando el tema. Comenzaremos con este primer ejercicio. Y para esto tenemos que aplicar la fórmula que se observa en pantalla, donde n va a ser igual al número de proposiciones. Como tengo a P y a Q, n va a ser igual a 2. Y al realizar esta operación es igual a 4. Ese 4 me está indicando que la tabla que voy a construir en esta ocasión va a tener 4 filas. Ahora vamos a determinar cuántas columnas va a tener la tabla que voy a construir. Para esto, como dije, tengo dos proposiciones y voy a tener una columna para P y una columna para Q. Ahora, para seguir agregando columnas, voy a tener que contar los conectivos que existen allí. 1, 2 y 3. Ahora le voy a agregar 3 columnas más. 1, 2 y 3. Mi tabla va a tener 5 columnas y, como dijimos al principio, 4 filas. 1, 2, 3 y 4. En la primera columna voy a agregar a la proposición P. Y en la segunda columna voy a agregar la proposición Q. En la tercera columna voy a colocar allí todo lo que está dentro del primer paréntesis, es decir, P disyunción inclusiva Q. Y en la cuarta columna voy a colocar allí lo que está dentro del segundo paréntesis, es decir, Q conjunción P. Y en la última columna allí voy a colocar la proposición completa, es decir, el ejercicio que se observa en pantalla. Ahora, para completar lo que es la tabla, en la primera columna, allí voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas. Y en la columna donde está Q, allí voy a tener una verdadera, una falsa, una verdadera y otra falsa. Ahora, para llenar esta tercera columna, tengo que observar el conectivo que existe allí, pero sobre todo el nombre de ese conectivo y, por supuesto, la regla. Y dice, el nombre es disyunción inclusiva. Y su regla dice, solo es falsa cuando las dos proposiciones que la forman son falsas. En todos los demás casos son verdaderas. Entonces, veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. En este caso, la está conformando P y Q. Veremos ahora dónde se cumple la regla. La regla se cumple solamente en la última fila. Y allí pondré falsa. Eso es lo que me dice la regla. En los demás casos, como no se cumple, voy a poner verdadera. Seguimos. En esta otra columna tengo que observar el conectivo. El conectivo que existe allí y recordar el nombre y sobre todo la regla. El nombre de ese conectivo es conjunción y la regla dice que solamente es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. En todos los demás casos serán falsos. Veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. Las dos proposiciones que la forman es P y Q. Veremos ahora dónde se cumple la regla. La regla solamente se cumple en la primera fila, ya que existen dos verdaderas. Allí pondré entonces en la columna verdadera. Y en los demás casos, como no se cumple, voy a poner falsa. Y en la última columna tengo que observar el conectivo que existe allí. Hay 3 conectivos, pero el que me interesa es este. Tengo que saber el nombre de ese conectivo, pero sobre todo la regla. Y el nombre de ese conectivo es bit condicional. Y su regla dice, es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad. En caso contrario, es falso. Veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. Es P disyunción inclusiva Q y la otra columna es Q conjunción P. Veremos ahora dónde se cumple.
La regla se cumple en la primera fila, como se observa en pantalla. Allí pondré verdadera. También se cumple en la última fila, ya que tiene el mismo valor de verdad. Allí pondré verdadera. Como no se cumple en otros casos, pondré falsa. Seguimos. Y cuando observamos que en la última columna los valores son diferentes, es decir, verdadero y falso, clasificamos la tabla como contingencia. En este ejercicio, como se observa en pantalla, tenemos que identificar cuántas proposiciones existen allí. Como a observar que hay dos proposiciones, voy a tener 4 filas. Ahora, ¿cuántas columnas voy a tener? Para esto, recuerden, como tengo dos proposiciones, voy a tener a P en una columna y a Q en otra. Y para seguir agregando columnas, entonces voy a tener que contar los conectivos que existen. Tengo un conectivo, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a agregar 5 columnas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora la tabla que voy a construir va a tener 7 columnas. Y recuerden que como estamos trabajando con dos proposiciones, voy a tener una primera fila, 2, 3 y 4 filas. En la primera columna voy a tener allí la primera proposición. En este caso es P. En la segunda columna voy a tener la proposición Q. Y en la tercera columna, como observo que hay una negación de P, coloco allí negación de P. Seguimos. Y en la cuarta columna voy a colocar todo lo que está dentro del primer paréntesis. Es decir, P disyunción inclusiva Q. Y en la siguiente columna voy a colocar todo lo que está dentro del primer paréntesis, incluyendo el conectivo que está fuera de este, que es negación. Seguimos. Ahora, en la siguiente columna voy a colocar todo lo que está dentro del segundo paréntesis, es decir, negación de P, condicional Q. Y en la última voy a poner el ejercicio completo, la proposición completa. Ok, comienzo a llenar la tabla. En este caso, recuerden que aquí voy a tener 2 verdaderas, 2 falsas. En la siguiente columna ya lo saben que voy a tener una verdadera, una falsa, una verdadera y otra falsa. En la siguiente columna, para poder llenar esta tercera columna, tengo que dirigirme donde está P. Como allí existe 2 verdaderas, voy a contradecir los valores que tiene P. Voy a poner ahora 2 falsas. Existe en P 2 falsas, pondré 2 verdaderas. Ahora, para llenar la siguiente columna, tengo que observar el conectivo que existe allí y recordar el nombre de ese conectivo, pero sobre todo la regla. Su nombre es disyunción inclusiva y su regla dice: solo es falsa cuando las dos proposiciones que la forman son falsas. En todos los demás casos serán verdaderas. Entonces veremos las dos proposiciones que la forman. En este caso es P y Q. La regla se cumple solamente en la última fila y pondré falsa. Eso es lo que me dice la regla. En otros casos, como no se cumple, voy a poner verdadero. En la siguiente columna, para poder llenar esta columna, tengo que dirigirme a la columna anterior, es decir, P disyunción inclusiva Q. Y allí observo que hay 3 valores verdaderos. Entonces la voy a contradecir y voy a poner 3 falsas. Y también observamos que existe un valor falso. Entonces allí pondré verdadero. En la siguiente columna tengo que observar el conectivo que existe allí. Hay 2 conectivos, pero el que me interesa es este. Tengo que también saber el nombre de ese conectivo, pero sobre todo la regla del conectivo. El nombre de ese conectivo es condicional y su regla dice: solamente es falsa cuando las dos proposiciones que la forman, la primera es verdadera y la segunda es falsa. En todos los demás casos son verdaderos. Veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. La conforman negación de P, que es la primera, y Q, que es la segunda. Veremos
donde se cumple la regla. Como observamos que en la primera hay una verdadera en la última fila y en la segunda hay una falsa, entonces allí pondré falsa. Seguimos, veremos si se cumple en otro lado. No se cumple en otro lado, entonces pondré verdadera. Y en la última columna tenemos que observar el conectivo de la bit condicional. Y su regla dice, una bit condicional es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman tienen el mismo valor de verdad. En caso contrario, es falso. Veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. Las dos proposiciones que la forman son las dos columnas anteriores. Y ahora veremos dónde se cumple la regla. Si observamos, en ningún lugar se cumple la regla mencionada. Y entonces voy a colocar falso en todas las casillas. Entonces, cuando observamos que en la última columna tienen valores falsos, clasificamos esta tabla como contradicción. En este caso, como se observa, voy a construir la tabla de verdad de este ejercicio. Recuerden que para yo construir lo que son tablas de verdad, tengo que observar primero cuántas proposiciones existen allí. Y como observan, hay dos proposiciones, es decir, P y Q. Ya sabemos que nuestra tabla que voy a construir en esta ocasión va a tener 4 filas. ¿Y cuántas columnas va a tener? Ahora lo sabemos. Como dije que tengo dos proposiciones, voy a tener una columna para la primera proposición, que es P, y otra columna para la proposición Q. Ahora voy a contar lo que son los conectivos que existen allí. 1, 2 y 3. Ahora le voy a agregar a la tabla que estoy construyendo 3 columnas más. 1, 2 y 3. Ahora recuerden, como estoy trabajando con dos proposiciones, voy a tener 1, 2, 3 y 4 filas. En la primera columna voy a tener a P, como ya ustedes saben, y en la segunda columna voy a tener a Q. En la siguiente columna voy a trabajar ahora de adentro hacia afuera, es decir, voy a trabajar primero con aquellas proposiciones que están dentro de los paréntesis. P, disyunción exclusiva Q, así se nombra. En la siguiente columna voy a tener todo lo que está dentro de la llave. Seguimos. Y ya en la última voy a tener la proposición completa. Seguimos. Y como sabemos, en la primera columna, recuerden que estos valores no van a cambiar siempre y cuando estemos trabajando con dos proposiciones. Voy a tener dos verdaderas y dos falsas. La siguiente columna tampoco va a variar. Voy a tener una verdadera, una falsa, una verdadera y otra falsa. Y en la tercera columna, aquí sí los valores van a cambiar, ya que tengo que observar el conectivo que existe allí y sobre todo el nombre de ese conectivo, y su regla dice: solo es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman, una es verdadera y la otra es falsa. En todos los demás casos será falsa. Veremos las dos proposiciones que la forman. Las dos proposiciones que la forman es P y Q. Ahora veremos dónde se cumple la regla. La regla se cumple en la segunda fila, como se observa. Existe allí una verdadera y una falsa, y pondré verdadera. Eso es lo que me dice la regla. Veremos a ver si existe o se cumple, mejor dicho, la regla en otro lugar. También se cumple en la tercera fila, hay una verdadera y una falsa. No me está dando un orden, pero sí, con simplemente observar que hay una verdadera y una falsa, indiscutiblemente esté en el orden que esté, allí voy a poner verdadera. Como no se cumple en otros casos, voy a poner falsa. Seguimos. En la siguiente columna tengo que observar el conectivo que existe allí. Hay dos conectivos, pero el que me interesa es este. Tengo que saber cuál es el nombre de ese conectivo, pero sobre todo la regla. El nombre de ese conectivo es conjunción. Y su regla dice: solamente es verdadera cuando las dos proposiciones que la forman son verdaderas. En todos los demás casos son falsos. Veremos cuáles son las dos proposiciones que la forman. Allí está P,
disyunción exclusiva Q y también la forma P. Veremos ahora dónde se cumple la regla. La regla se cumple en la segunda fila. Como existen dos verdaderas y la regla me dice que si existen dos verdaderas, que ponga allí una verdadera. Como no se cumple en otros casos, pondré falsa. Y en la última columna tengo que observar el conectivo que existe allí. Hay varios conectivos, pero el que me interesa es el conectivo de la condicional. Y su regla dice: una condicional solamente es falsa cuando las dos proposiciones que la forman, la primera es verdadera y la segunda es falsa. En todos los demás casos son verdaderos. Veremos cuál es la primera y cuál es la segunda, pero sobre todo cuáles son las dos proposiciones que la forman. Entonces, la primera es la columna anterior y la segunda es como en la primera proposición existe allí una verdadera y en esa misma fila hay una falsa, entonces allí se cumple la regla. Escribiré falsa. Como no se cumple en otros casos, voy a poner verdadera en todos los demás casos. Mi gente, ya concluimos el video tutorial, pero si el video fue de tu agrado, compártelo con tus amigos, pero sobre todo, si tú no estás suscrito, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que cada vez que yo suba un video, te llegue la notificación. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.